Hola chicos, estoy haciendo un video sobre vectores, nociones de vectores para aquellos que no pudieron asistir a las clases o para eh, el que lo hizo y no lo recuerda bien. Así que está bueno por ahí, te sirve para recordar algunos conceptitos básicos para aprender sobre qué es un vector y cómo se grafica. Porque es indispensable entender esto para después poder trabajar con fuerza, velocidad, aceleración que la física nos requiere. Vamos a ver este concepto fundamental, ¿sí? Que es el de vector. Que en realidad el vector es un ente matemático y sirve, ¿sí? Y se lo define así: un vector es un segmento orientado que se utiliza para representar magnitudes en las que, además de la cantidad, es necesario indicar la dirección y sentido, como es el caso de una fuerza. Si yo digo, voy a aplicar una fuerza sobre un cuerpo, necesito indicar en qué dirección y en qué sentido, porque el efecto que va a sufrir, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, un objeto, un mueble, una caja, ¿sí? Y yo digo, le quiero aplicar una fuerza a ese cuerpo, y bueno, necesito establecer si la fuerza tiene que ser horizontal, si tiene que ser vertical, ¿sí? Si el sentido, una vez que ya sé la dirección, va a ser hacia adelante, hacia la derecha, o va a ser hacia la izquierda. Bien. Y esta forma de representar, ¿sí? Va a ser el vector. El vector me va a permitir representar y darme toda la información sobre una fuerza, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, este vector que tenemos acá, no es lo mismo que este vector acá, aunque tenga la misma dirección, la misma inclinación, forme el mismo ángulo, ¿sí? El largo de este vector es menor que el de este vector, por eso decimos que son vectores diferentes, ¿sí? Este vector, por ejemplo, está ubicado en forma horizontal, ¿sí? Y con sentido hacia la derecha, y este vector está ubicado en forma vertical y con sentido hacia abajo. En el caso de la fuerza, peso se representa con un vector vertical con sentido hacia abajo, ¿sí? Por eso la diferencia está bueno establecer la diferencia entre los vectores, porque así vamos a decir, ninguno de estos vectores son iguales. Algunos porque cambia la dirección, aunque el módulo de la medida de este, que se llama módulo, sea igual a la medida de este, ¿sí? Yo puedo decir, este es un vector de 10 centímetros, este también, pero no son iguales, son diferentes porque cambian su orientación, su dirección y sentido, ¿sí? Igualmente estos otros dos, el primero y el segundo vector, tienen la misma inclinación, la misma dirección, el mismo sentido, pero tienen distinto módulo. Por ejemplo, si este mide 10 centímetros, este puede medir 5, ¿sí? Entonces diría que este vector es la mitad de este otro vector y no serían vectores iguales, ¿sí? Bien, ¿cómo puedo definir un vector? Hay dos formas de definir, tres formas. En realidad nosotros vamos a ver dos por ahora, ¿sí? Las coordenadas cartesianas de un vector podemos definirlo mediante coordenadas cartesianas o mediante coordenadas polares, ¿sí? ¿Qué son las coordenadas cartesianas? Es el mismo modo en el que se define un punto en el plano. Hemos visto, ¿sí? Muchas veces ya cómo representar un punto en el plano, ¿sí? Si yo tengo un eje de coordenadas XY, ¿sí? Y yo quiero representar un punto en cualquier lugar de este plano, la mejor forma es indicar la distancia a la que se encuentra del eje Y y la distancia a la que se encuentra del eje X. Entonces de este modo yo voy a decir a cuántas unidades se encuentra del eje Y y lo voy a medir en el eje X. 1, 2, 3, 4 o 5 o 6, ¿sí? Y la distancia que tiene ese punto desde el eje X va a ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6, o para abajo, que serían cantidades negativas, ¿sí? Bien, yo puedo indicar un vector indicando el punto en el que termina, pensando que un vector comienza acá, en el 0, 0 del sistema,
¿sí? Y si yo indico el punto en el que termina el vector, por ejemplo, el punto 4, 3 sería el punto 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y 3 en I, oh, perdón, ¿sí? Bueno, estamos ahí, perdón, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, vamos a tener un punto de coordenada 4, 3, 4, 3. Ese punto va a ser el lugar donde termina el vector, ¿sí? Voy a hacer así. Ese punto va a ser mi vector, ¿sí? Con puntita de flecha, te lo dibujan bien, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi vector B, que empieza en 0, 0 y termina en 4. ¿Sí? Entonces, así podríamos determinar un único vector de coordenadas 4, 3. No va a haber otro vector que tenga esas coordenadas, ¿sí? Entonces, esto me permite representar un vector en el plano y representarlo tanto en su medida, el módulo, ¿sí? Como, como su ángulo. Va a formar un ángulo alfa, ¿sí? Y del mismo modo, las coordenadas polares se van a referir a eso. Si yo quiero expresar un vector en coordenadas polares, ¿sí? Lo que se me va a dar es el tamaño del vector, acá, y el ángulo, ¿sí? El tamaño del vector, por ejemplo, yo puedo decir un vector que mida 5 centímetros, o 5 metros, y que forme un ángulo de 30 grados. Bien, desde el eje X se va a medir el ángulo de 30 grados, ¿sí? Y en esa dirección va a estar el vector. Entonces, si yo digo que este vector tiene que medir 5, entonces voy a hacer 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Y ese va a ser mi vector que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, 30 grados, 5 centímetros. Ese sería el vector dado en coordenadas polares. Ustedes fíjense que no hay ningún otro vector que tenga todas las características que tiene este vector. Que forme 30 grados desde el eje, medidos desde el eje X, ¿sí? Del semieje positivo del eje de las X, y que mida 5 centímetros. ¿Puedo tener otro que mide 30 grados? Sí, puedo tener un vector más chiquito. O puedo tener un vector más largo. Pero nunca el mismo vector, ¿sí? Va a estar representado de dos formas, va a estar expresado de dos formas diferentes. Si es 5, porque mide 5 centímetros, o 5 metros, o 5 unidades, y 30 es porque mide 30 grados medido desde el semieje positivo del eje de las X. De este modo podemos representar cualquier vector que a mí se me presente, tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas polares. En las coordenadas cartesianas, ¿sí? El primer valor del par ordenado va a ser lo que se mide en las X, en el eje de las X, y el segundo valor va a ser lo que se mide en el eje de las Y. Igual que cuando representamos un punto en el plano. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero representar este vector, ¿sí? Que está dado en coordenadas cartesianas. El 6 va a ser X y el menos 2 va a ser Y. Entonces tengo que medir 6 en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahí tengo 6 en X. Y en Y tengo que medir menos 2. O sea, en lugar de ir hacia arriba, voy a ir hacia abajo. 1, 2. Menos 1, menos 2. Entonces, el vector va a terminar en ese punto. Va a empezar en 0, 0 y va a terminar en ese punto y ya tendría mi vector, ¿sí? Graficado, ¿sí? Y en el caso de que quiera representar un vector dado en coordenadas polares, este va a ser la medida del vector,
y este es el ángulo que va a formar la dirección del vector. Entonces tengo que pensar en un ángulo de 45 grados medido del eje X, 45 grados, y en esa dirección tengo que dibujar un vector que mida 3 unidades, 1, 2, 3, ¿sí? Y ese va a ser mi vector B que me dieron en coordenadas polares. Después voy a hacer otro videito para que no se haga muy largo, para ver cómo vamos a pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas y de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Espero que les sirva el video, que les ayude para aquellos que no pueden estar asistiendo a las clases, y también a aquellos que hayan asistido y no lo entiendan. En el próximo videito les voy a explicar un poquito más sobre vectores, ¿sí? Muchas gracias por ver el video hasta acá y chau chau.